Adelantamientos accidentales, vueltas de pole que se echan a perder por levantar ligeramente el pie del acelerador para corregir un derrape, fallos informáticos que cuestan podios. Bienvenidos a las cosas más raras de la Fórmula 1 de 2026. La reforma del reglamento de este año, con una proporción de casi el 50-50 entre el motor de combustión interna y la propulsión eléctrica, iba a convertir inevitablemente a la Fórmula 1 en algo muy diferente de lo que conocíamos hasta ahora. Pero tras 3 carreras, los pilotos y los equipos siguen descubriendo peculiaridades en los nuevos coches, algunas de las cuales son realmente extrañas. A continuación, repasamos 10 curiosidades que nos han llamado la atención en lo que va del año, desde pequeños fallos divertidos hasta otros más peligrosos que requieren medidas urgentes. Te guste o no, se ha hablado mucho del nuevo estilo de carrera de la Fórmula 1 que recuerda al yo-yo. Pero uno de los aspectos más extraños de esta nueva forma de competir es que en ocasiones los pilotos han adelantado sin querer. El ejemplo más reciente fue el de Lando Norris en el Gran Premio de Japón, cuando se encontró adelantando accidentalmente a Lewis Hamilton. Al reducir la velocidad para evitar chocar por detrás contra el Ferrari, Norris accidentalmente habría activado un modo diferente de motor, así que cuando volvió a pisar el acelerador, su motor liberó mucha más potencia de la que él quería. Eso le bastó para adelantar a Hamilton sin querer, pero se quedó sin batería para la siguiente recta, por lo que enseguida volvió a ser adelantado. Por eso Norris señaló que las carreras, aunque emocionantes por televisión, no son tan auténticas como parecen. Con unas nuevas reglas complicadas y una tecnología totalmente nueva, era inevitable que se produjeran algunos fallos informáticos. Sin embargo, parece que los equipos siguen descubriendo cosas nuevas y algunos errores de software están resultando muy costosos, ya que hacen que los pilotos activen modos de motor incorrectos o incluso provoquen que los coches se detengan por completo. Por ejemplo, en el Gran Premio de Japón, George Russell perdió una posición frente a Charles Leclerc cuando su coche pasó repentinamente al modo superclipping, es decir, cuando está recuperando energía a plena aceleración y en consecuencia reduce la velocidad. Más tarde se descubrió que la causa había sido una anomalía. Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista de Mercedes, explicó que se había producido un error en el código del software provocado por la pulsación de un botón y un cambio de marcha al mismo tiempo. Ha habido ocasiones en las que los equipos se han visto tan desconcertados por lo que les ocurría a sus coches que la única solución que se les ha ocurrido ha sido hacer lo mismo que harías tú con tu computadora: apagar y volver a encender. Uno de los comportamientos más extraños de los nuevos coches este año ha sido el hecho de que las unidades de potencia cambien automáticamente a diferentes modos de motor con solo levantar ligeramente el acelerador. Existen normas que establecen que se debe aplicar una potencia mínima si un piloto supera el 98% del acelerador. Así pues, si un piloto levanta el pie del acelerador por un instante, ya sea para corregir un derrape o porque ha pasado por un bache y se le ha movido el pie, como le ocurrió a Kimi Antonelli en Australia, cuando vuelve a pisar el pedal, no puede evitar que se consuma energía adicional de la batería. Esto fue lo que echó por tierra el esfuerzo de Antonelli en Australia, arruinó la vuelta de clasificación de Charles Leclerc en China y provocó el adelantamiento fortuito de Norris a Lewis Hamilton en Japón. Al verse obligado a gastar energía extra, se produce un aumento inmediato de la velocidad, pero luego, unas cuantas curvas más adelante, se nota la falta de potencia. Tras lo que ocurrió en China, Leclerc declaró: "Es un poco absurdo perder medio segundo solo por haber levantado ligeramente el pie del acelerador en algún momento". Los algoritmos de gestión de energía están demostrando ser fundamentales en los monoplazas de Fórmula 1 de 2026, ya que el código informático determina de forma inteligente cuál es la mejor manera de aprovechar la escasa energía de la batería a lo largo de una vuelta. Aquí también hay un componente de autoaprendizaje, ya que los sistemas ajustan los patrones de distribución de la potencia vuelta tras vuelta en función de lo que hace el piloto, adaptando así dónde y cómo se distribuye la potencia para obtener el máximo rendimiento. Pero, aunque todo esto está muy bien, si los pilotos siguen al pie de la letra lo que la informática ha planificado, deja poca libertad. Si un piloto levanta el pie del acelerador en un lugar equivocado o toma una curva un poco más rápido y por lo tanto no recupera tanta energía, toda su vuelta puede echarse a perder por culpa de ello. Esto se debe a que la informática ya habrá consumido energía que pensaba que no iba a necesitar más adelante, pero ahora sí la necesita. Los pilotos ya no pueden reaccionar con la misma rapidez porque la informática toma más decisiones que antes. Este año, la previa de las salidas de las carreras de Fórmula 1 es muy diferente. Los monoplazas permanecen parados mucho más tiempo a altas revoluciones de lo que era habitual en el pasado. Todo ello se debe a los nuevos motores que han prescindido del MGUH, un sistema de recuperación de energía que aprovechaba los gases de escape calientes.
Anteriormente, el MGUH se activaba al inicio de las carreras, por ejemplo, para ayudar a que el turbo alcanzara su presión máxima y garantizar que los coches pudieran arrancar con su rendimiento óptimo. Ahora que ya no existe el MGUH, las cosas se han complicado mucho más y los pilotos tienen que mantener el motor a altas revoluciones durante unos 10 segundos para que el turbo alcance el rango óptimo. Llevarlo a cabo de forma sistemática resultó tan difícil a principios de año que la FIA, ante el temor de que se produjeran accidentes, modificó el procedimiento antes de que se encendieran las luces. Ahora hay un intervalo adicional de 5 segundos antes de la salida para que los pilotos aceleren sus coches, pero seguimos observando grandes diferencias en la calidad de las salidas. Ahora los pilotos tienen un límite en cuanto a la cantidad de energía que pueden recuperar en cada vuelta. Este límite también se aplica a la vuelta de formación previa a la salida, lo que ha causado problemas a muchos pilotos. Dado que las baterías se cargan rápidamente al frenar y se descargan al acelerar, las maniobras habituales de la vuelta de formación con continuas frenadas y aceleraciones para calentar los frenos y los neumáticos hacen que los pilotos corran el riesgo de agotar rápidamente su límite de recarga. Kimi Antonelli y George Russell se dieron cuenta en Australia de que habían alcanzado el límite de recarga antes de terminar la vuelta de formación. Ya no podían cargar las baterías y no pudieron calentar más los neumáticos, lo que se tradujo en que estaban muy fríos y sus salidas no fueron ideales. El límite de recarga también ha resultado difícil de asimilar para los pilotos en las reanudaciones tras la salida del coche de seguridad, ya que frenar y acelerar en exceso conlleva el riesgo de acercarse al límite máximo de recarga muy temprano. Esto es precisamente lo que le jugó una mala pasada a Russell en Japón, ya que se quedó sin suficiente carga en la batería para defenderse de Hamilton en la reanudación tras el coche de seguridad por el gran accidente de Ollie Bearman. Algunos equipos han recurrido esta temporada a un truco realmente extraño para mejorar sus vueltas de clasificación, utilizando un procedimiento de emergencia para desactivar parte de la unidad de potencia. Se espera que los pilotos de Fórmula 1 sigan una reducción gradual de los niveles de potencia de la batería en las rectas, por lo general bajando desde el máximo de 350 kilovatios en incrementos de 50 kilovatios cada segundo para evitar el riesgo de una caída brusca y repentina de la potencia, pasando de la máxima a cero en un instante. Pero Mercedes y Red Bull encontraron la manera de mantener el ritmo durante más tiempo y evitar esta pérdida de velocidad en la recta final hacia la línea de meta en una vuelta de clasificación. Para ello, activan una medida de emergencia que les permite desconectar al instante el MGUK y pasar de los 350 kilovatios a cero. La consecuencia de esto es que el MGUK debe pasar a modo de apagado durante 60 segundos, lo que no debería suponer ningún problema durante las vueltas de enfriamiento. Pero como han podido comprobar en varias ocasiones los pilotos, entre ellos Alex Albon durante los entrenamientos en Japón, esto puede provocar que los coches se detengan en pista por completo si los pilotos no tienen mucho cuidado al accionar el acelerador. Lando Norris ha calificado de desmoralizante la drástica pérdida de velocidad que sufren los monoplazas de Fórmula 1 2026 en las rectas largas. Mientras que en la generación anterior de coches no era raro que alcanzaran la velocidad máxima al final de una recta antes de quedarse sin batería y redujeran ligeramente la velocidad antes de las curvas, ahora la situación es mucho más extrema. Los grandes premios de Australia y Japón pusieron de manifiesto lo peor de esta situación, ya que los coches perdían hasta más de 50 km por hora respecto a su velocidad máxima a mitad de las rectas. La forma en que se ve y se oye esta pérdida de velocidad en las cámaras a bordo se ha convertido en uno de los aspectos de las nuevas normas que más disgusta a los aficionados. Y no es de extrañar que abordar esta cuestión, es decir, tratar de encontrar formas de que los coches alcancen su velocidad máxima mucho más cerca del final de las rectas, sea uno de los objetivos clave de las reuniones técnicas que se están llevando a cabo antes del Gran Premio de Miami para mejorar el reglamento. La pérdida de velocidad al final de las rectas, provocada bien porque los coches se quedan sin batería o bien porque están recuperando energía, ha suscitado una de las mayores preocupaciones en materia de seguridad. Esto está dando lugar a situaciones en las que se alcanzan velocidades de aproximación muy elevadas, ya que el coche líder reduce drásticamente la velocidad y el que persigue podría aumentar ligeramente la potencia. Fue precisamente esta circunstancia, el hecho de que los coches tuvieran diferentes patrones de distribución de la energía, lo que contribuyó al grave accidente de Ollie Bearman en el Gran Premio de Japón. El piloto de Haas se vio sorprendido porque el Alpine más lento de Franco Colapinto, que circulaba por delante de él, y tuvo que realizar una maniobra evasiva. Esto lo llevó a salirse a la hierba, donde perdió el control a más de 300 km por hora y acabó contra las barreras.
Ese incidente ha puesto de manifiesto que algunas de las peculiaridades de estos coches pueden tener consecuencias muy peligrosas, por lo que es necesario aplicar algunas soluciones urgentes. La nueva generación de monoplazas de Fórmula 1 ha dado lugar a un replanteamiento radical con respecto a épocas anteriores, ya que hay ocasiones en las que de hecho es más rápido ir más despacio incluso en la clasificación. Las ventajas que se pueden obtener al recuperar un poco más de energía al entrar en una curva y retrasar la aceleración al salir de ella pueden ser bastante significativas a la hora de proporcionar al piloto un plus de potencia en la recta opuesta. Por supuesto, las velocidades mínimas siguen siendo muy importantes, pero los pilotos tienen que considerar mucho más en qué curvas vale la pena atacar y en cuáles es mejor tomárselo con calma.